Estimados compañeros, es un gusto para mí el poder presentar en esta ocasión el estudio de la materia de hermenéutica. Mi nombre es Angélica Osorio y voy a estar con ustedes facilitando el aprendizaje durante estas 16 semanas. Quiero comentarles que la hermenéutica es básica, es importante con relación a la interpretación de los textos. Vamos a ver diferentes técnicas para poder interpretar y también quiero compartirles esta presentación en la cual vamos a estar revisando. La hermenéutica. Vamos a empezar acerca de la definición de la hermenéutica. El contenido de la Biblia es básicamente o constituye la sustancia misma de la fe cristiana y también es nuestro manual, no solamente de redención, sino también la fuente del conocimiento, de donde nosotros vamos a tomar el conocimiento que va a servirnos para poder guiarnos durante nuestra vida cristiana. En cuanto concierne a su teología, al culto, al testimonio y las responsabilidades de servicio que tenemos. Es decir, que nuestra fuente de información fiable que nosotros podemos tomar es la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver cuando existe solidez de pensamiento en las personas. ¿En qué sentido? Que si sus puntos de vista o sus doctrinas son fluctuantes, quiere decir que no están sustentadas en la palabra de Dios. La solidez del pensamiento cristiano y la vida misma de la iglesia, de los creyentes, seguidores de Jesús, dependen del lugar que nosotros, que usted y yo, le demos a la Biblia y del modo de expresarles sus textos. Hay personas que expresan de esta manera, que no es tan importante cuánto conocimiento bíblico tengo yo de la palabra, sino cuánto de mi vida posee el Señor, cuánto de mi vida, cuánto de lo que yo he aprendido constantemente en la palabra de Dios, puedo yo ponerlo en práctica. Y la misma escritura nos enseña en Efesios 4:14 que el propósito que Jesús estableció, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fue para que ya nosotros no actuemos como niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Hoy quiere esto, pasa un amiguito y quiere lo otro. Esos son los niños fluctuantes, que su forma de pensamiento es constantemente cambiada. Entonces nos dice la escritura que el propósito de poder haber dejado personas que puedan dirigirnos dentro de las iglesias es para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, que si aparece una corriente de pensamiento en la cual nos dice, por poner un ejemplo, que todos los que tengan la tercera dosis ya tienen la marca del anticristo, nosotros vamos a darnos cuenta que eso no es posible. Porque si tenemos conocimientos doctrinales, sabemos que para que se dé la marca de la bestia, tenemos que haber estado en un periodo tribulacionario y la iglesia ya tuvo que haber sido raptada en ese tiempo. Entonces no es posible darle espacio a ese tipo de pensamientos o doctrinas que muchas veces los hombres se inventan o van surgiendo conforme el tiempo. Entonces nos dice la escritura, para estratagema de hembros que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Y una definición de hermenéutica podemos decir que es la ciencia de la interpretación. El término etimológicamente se deriva del verbo griego hermeneu, que significa tres cosas: explicar, traducir y también significa interpretar. Por su raíz, el término Herme, esta ha sido relacionada con Hermes. ¿Se recuerdan ustedes que es un dios griego, es una mitología griega, era el de los dioses, a quien se le atribuía también la invención de los medios más elementales de comunicación, en particular el lenguaje y la escritura. Si nosotros quisiéramos ilustrar la hermenéutica, y para poder llegar desde el lector hasta la intención que tuvo el autor, podemos ver que hay un largo camino que recorrer, hay un vehículo que poder tomar y este vehículo o este medio se llama hermenéutica. El camino a recorrer entre el lector
y el pensamiento del autor suele ser largo e intrincado, es decir, hay diversas dificultades. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos tenemos diferentes formas de pensar. Si todos pensáramos iguales, creo que no nos entenderíamos, y por esa es la razón que a veces hay afinidades en los matrimonios, porque lo que uno no piensa, el otro lo complementa, y de esa manera se da también en las demás relaciones. Ello muestra la conveniencia de usar todos los medios que estén a nuestro alcance para poder llegar a la meta propuesta. Y la provisión de esos medios, de esos vehículos para poder llegar a la mente del autor, es el propósito básico que está cumpliendo la hermenéutica. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice que la Biblia no es de interpretación privada. Es decir, que yo piense algo diferente de la Escritura no me hace válido delante de Dios que otra persona le pueda dar otra interpretación. Porque dice en la misma Biblia que no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que hay una finalidad, que hay un cumplimiento, y tal como la misma Biblia dice, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hay un propósito, hay un para qué las escrituras, y esto desde luego que nos va a cambiar nuestra forma de pensar, va a renovar nuestro entendimiento, como lo dice la misma palabra. Y si examinamos un poco la palabra hermenéutica, aparece aproximadamente, son más, aproximadamente 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿De qué manera? Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 42 dice, y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Entre paréntesis, ¿qué quiere decir Pedro? Es decir, aquí está como aclarando o dando un mayor entendimiento del término Cefas. A eso se refiere la hermenéutica. Recordemos que la división entre capítulos y versículos de la Biblia lo hizo un hombre llamado Stephen Landon, y que esto lo hizo con el propósito de poder facilitar la lectura de la palabra. Pero también existen diferentes versiones de la escritura, y normalmente, al menos en las materias que imparto, utilizo normalmente la revisión 1960. Entonces, hay algunas versiones de la Biblia traducidas del griego al hebreo, del hebreo al español, diversas traducciones que lo que hacen es dar quizás una idea más clara de lo que quiso decir el autor. En el segundo versículo encontramos Hebreos capítulo 7, versículo 2. Y dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz. Está como aclarando o adicionando para que podamos tener una mayor comprensión de la Escritura. Y finalmente Juan capítulo 9, versículo 7 dijo, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El término Siloé, que traducido es enviado, fue entonces, se lavó y regresó viendo. Hay diversos pasajes en el Nuevo Testamento que nos aclaran o que nos muestran la palabra hermenéutica un poco más clara. Aplicada al campo de la teología cristiana, la hermenéutica tiene objetivos, y uno de ellos es fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros de la Biblia. Una persona sin principios puede sustraer algo que no es de él. Una persona sin principios puede hablar mal de otra persona. Una persona sin principios, sin reglas, permite que le hagan o que le utilicen en diversas cosas que a lo mejor ella no está de acuerdo de hacer. Sin embargo, cuando hablamos de principios y normas, son las que deben aplicarse a la interpretación de los libros de la Biblia. Es decir, al momento de interpretar estos principios, estas reglas o estas normas,
son básicas, son elementales para poder aplicarla en la interpretación de los libros de la Biblia. En los días del Antiguo Testamento, sobresale un personaje o la labor de este personaje llamado Esdras. Esdras era un fiel sacerdote judío que públicamente leía al pueblo. Y el sentir de este pueblo, si usted examina Nehemías 8, va a darse cuenta que el pueblo de Dios tenía un deseo profundo por escuchar la palabra de Dios. Dice la misma escritura que pasaron alrededor de 6 horas, desde la mañana hasta la tarde, escuchando y poniendo el sentido a la escritura. Había tanta sed, había tanta necesidad de poder escuchar la palabra, porque ellos había pasado mucho tiempo que no la habían usado. Y dice la escritura que en el libro de la ley de Dios ellos meditaban, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. La hermenéutica bíblica no trata de la interpretación de los textos sagrados. La finalidad de la hermenéutica debe ser guiarme a mí a una comprensión adecuada del Dios que se ha revelado en Cristo, la palabra encarnada. ¿Por qué en Cristo la palabra encarnada? Porque Juan 1:11 dice Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es decir, la palabra encarnada. La hermenéutica también es importante estudiarla o es necesario estudiarla. ¿Por qué razón? Bueno, eso nos permite nosotros no andar hablando herejías. ¿A qué me refiero con herejías? A veces utilizamos un versículo fuera de contexto para convertirlo en pretexto. Siempre nosotros debemos tomar en cuenta los versículos anteriores y los versículos posteriores. Dice 2 de Pedro 3:15 que nosotros debemos santificar a Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Aquí no dice a pelear con las personas que no tienen conocimiento o con aquellos que tienen conocimiento. Y dice que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay ocasiones en las cuales me ha tocado escuchar a los testigos de Jehová, me ha tocado escuchar a personas de otras sectas y enseñan la palabra. Nunca les digo, no, si eso es fuera de contexto, nunca peleo con ellos porque mi trabajo no es medir el conocimiento con otra persona. Mi trabajo es presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Otra de las razones por las cuales es importante o es necesario estudiar la escritura es para una buena doctrina. ¿Por qué razón? Dice la primera carta de Tito 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo hablo mal una palabra, voy a enseñar mal a otra persona. Dice, ten cuidado de ti mismo. Incluso la misma escritura nos dice que es engañoso el corazón y perverso. Yo debo tener cuidado de mí y de la doctrina que yo estoy aprendiendo todos los días, de la doctrina que yo declaro. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. También para una buena y sana predicación, ponerle el sentido a la escritura, tener toda la concentración, todo mi ser atento a lo que Dios me va a hablar. Al momento de leer un pasaje, mi atención, si yo tengo una atención pasiva, yo debo de centrar toda mi atención en querer escuchar lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene que decirme en esa ocasión. También para un conocimiento profundo de la escritura. Eso me permite poder de forma sistemática leer la palabra, y como dice Apocalipsis, que hay una bienaventuranza para el que lee, para el que oye, pero no solamente lee y oye la palabra, sino también para el que la guarda. Entonces hay una bendición adicional por no solamente leer y oír la palabra, sino también por guardarla. Número 5,
para conocer la verdad divina. Definitivamente que nosotros tenemos una fuente de información. Nosotros no tenemos una palabra que esté basada en la experiencia de alguien, sino en el conocimiento que durante 1400, 1500 años Dios utilizó a 40 autores diferentes, y esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que hoy usted y yo podamos meditar en esa palabra, podamos meditar de día y de noche, podamos ponerla en práctica, y donde quiera que nosotros vayamos nos ha de acompañar y nos ha de guardar, como dice la Escritura, que al guardar esos mandamientos nos irá bien. Es una promesa de parte de Dios. Luego tenemos principios que debemos guardar al momento de interpretar, y uno de ellos es la base o el fundamento, los principios de interpretación literal. Esto se refiere a que en la medida de lo posible nosotros debemos interpretar la Escritura literalmente hasta donde se pueda. Luego también tenemos que tomar en cuenta el contexto remoto, el contexto histórico, también el principio de palabras, la interpretación gramatical, el principio de pasajes paralelos, pasajes claros, y luego ya entrando un poquito en cuanto al lenguaje profético, la interpretación de figuras, interpretación de tipos, interpretación de la profecía o aquellos eventos de las últimas cosas que se conoce como eventos escatológicos, y algo adicional que se conoce como hebraísmos. Los métodos de estudio bíblico. Bueno, hay diversos métodos, estos vamos a verlos más adelante. Son el modo de decir o hacer una cosa con orden y según ciertos principios. Tenemos el método sintético, analítico, histórico, tópico, refiriéndose a temas, y este también que se refiere al biográfico, pero hay otro método de estudio bíblico que se refiere al devocional. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un método de estudio biográfico, estamos queriendo, por poner un ejemplo, queremos estudiar, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Vamos a encontrar en Hechos capítulo 8, 9, vamos a encontrarnos cómo él tuvo su encuentro con el Señor, cuál fue la forma de preparación de él. También vamos a ver que él se dedicaba, el oficio de él, no solamente como predicador y apóstol, él se dedicaba a hacer tiendas de campaña, cuáles fueron los límites geográficos de sus viajes misioneros. Es decir, este tipo o método de estudio bíblico nos permite a nosotros tener detalles que a lo mejor a una simple lectura de la palabra no la podemos identificar, pero cuando utilizamos estos métodos de estudio nos permiten a nosotros poder tener estos datos biográficos que alimentan nuestra fe, pero también que nos permiten conocer un poco más a fondo de la vida, del contexto en el cual se desarrolló el ambiente bíblico. Algunas cosas que usted y yo necesitamos saber con relación a la hermenéutica. Número 1 es que Dios es el único que nos puede guiar a la recta interpretación de un pasaje. ¿De qué manera? Dice la Escritura que nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero también es Dios quien puede llegar a revelarnos. Si Dios no revela, no nos sirve de nada. Necesitamos la revelación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un logos. La palabra logos tiene un presente, pero también tiene un rema, una revelación. Y esta revelación no se da por arte de magia, se da a través de la intimidad, se da a través de la búsqueda constante de Dios. También el centro de toda la Escritura es Jesucristo. Es el personaje central. De eso trata la mayoría de la Escritura. Debe darse por cierta la inspiración de la Biblia como la palabra de Dios, que es infalible, que no puede engañar ni tampoco puede equivocarse. No interpretar tampoco, yo no puedo interpretar las cosas de acuerdo a mis criterios personales, a mi experiencia. Personalmente tengo unos 25, 26 años de estar en el Evangelio, pero el hecho que tenga este tiempo no me da a mí la autoridad para poder decir, yo creo que la Biblia es equivocada y la forma de interpretar es esta.
que Dios nos ayude, porque también nos dice la Escritura en Apocalipsis que si yo le añado a las palabras de esta ley, Dios va a añadir las plagas de Egipto. Entonces yo no quiero ninguna plaga, a no ser que sea una del piojo. En algún momento de mi vida la tuve, pero no quiero otra plaga. No interpretar de acuerdo a los criterios personales. Y también la división en capítulos y versículos no debe utilizarse al momento de interpretar la escritura, por la razón que le expliqué, que un personaje llamado Stephen Landon fue quien dividió la escritura en capítulos y versículos para una facilidad de lectura, no es para facilitar la comprensión. ¿Por qué? Si usted se fija, hay pasajes de capítulos anteriores que continúan en el siguiente, y, o sea, no son temas completos que se dan, sino que se dividió de esa manera para facilitar la lectura de la palabra. Y es de esta manera como he compartido la primera clase de hermenéutica. Quiero mencionarles que esta aventura de aprendizaje nos va a permitir a nosotros poder tener elementos, conocer métodos, reglas de interpretación, pero sobre todo el propósito es que nosotros podamos entender, pueda llegar a nosotros la revelación de lo qué es lo que Dios quiso que nosotros supiéramos, qué es lo que Dios quiso transmitir a través de ese pasaje, a través de esa cita bíblica. Lo más relevante aquí es no cuánto conocimiento vamos a adquirir, sino que ese conocimiento nos permita a nosotros poder ponerlo en práctica para que desde luego nuestra vida cristiana sea diferente, la calidad de nuestros valores, de nuestras normas, de nuestra doctrina sea más clara y ningún viento de doctrina pueda hacernos mover de la forma, de las cosas que nosotros creemos, de las cosas que nosotros profesamos y desde luego de ese amor que nosotros tenemos a ese Señor y a ese Salvador que un día nos llamó para que podamos cada día perfeccionarnos. Tal como lo dice la Escritura, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No vamos a ser perfectos mientras estemos en esta tierra, pero sí cada día podemos añadir conocimiento que nos va a permitir tener una madurez cristiana y que otras personas también puedan imitar nuestra fe, nuestra conducta, pero sobre todo que el Señor pueda sentirse complacido, que el llamamiento que ha hecho en nuestras vidas ha sido para poder bendecir a otras personas, pero también para poder edificar nuestra familia. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.